Sabemos que el cine mexicano se encuentra en un momento complicado, donde es bastante difícil hallar una producción que valga la pena. A pesar de estar lleno de comedias románticas, el cine nacional también ha intentado explorar el género del terror, con productos que al final del día resultan decepcionantes, llenas de historias básicas y predecibles, además de recursos fáciles para asustar al espectador y actuaciones que dan un resultado más cómico que terrorífico. Es por eso que hoy mejor te traemos 8 películas mexicanas de terror viejitas que quizá deberías ver en su lugar. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Antes de empezar, cabe decir que la mayoría de las películas de la lista las puedes encontrar fácilmente en YouTube. Número 8. Más negro que la noche. El guionista y director Carlos Enrique Taboada es uno de los mayores representantes del terror y el suspenso en nuestro país, haciendo 4 memorables películas que lo consolidaron como el duque del cine de terror mexicano. Más negro que la noche fue una producción de 1975 que cuenta la historia de Ofelia, una joven que hereda la casa de su tía Susana con la condición de cuidar a Becker, el gato de la mujer. Ofelia se muda a la casa en compañía de sus 3 amigas, pero un día Becker aparece muerto en el sótano e inexplicables sucesos comienzan a ocurrir en esa casa. La cinta contó con la participación de las jóvenes Claudia Islas, Lucía Méndez, Elena Rojo y Susana Dos Amantes. Y a pesar de no ser la mejor del director y contar con algunas actuaciones algo inverosímiles, sin duda está a la altura de ser considerada como una buena película de suspenso. Como la mayoría de sus películas, Más negro que la noche tuvo un remake en 2014 que sinceramente no respeta la visión original y se va por un camino más estadounidense en su estilo de terror. Sin darnos cuenta lo dejamos encerrado. Y como las ventanas están enrejadas, no pudo salir. Número 7. La tía Alejandra. Siguiendo el camino de las tías misteriosas, tenemos este filme del año 1980, que nos cuenta la historia de una familia conformada por Rodolfo, Lucía y sus 3 hijos. Ellos reciben la visita de la tía Alejandra, una mujer rica y amable pero con un carácter intenso. Cuando varios acontecimientos extraños empiezan a ocurrir en la casa de la familia, comenzarán a sospechar que la tía es más que una mujer de mal carácter. En un punto de la película, esta mujer intenta enseñarle brujería a los niños. En otro, provoca la muerte de uno de ellos e incluso más adelante quema un cuarto entero. Poco a poco, la tía Alejandra va destruyendo la familia de formas sádicas y diabólicas para al final dejar solamente 2 sobrevivientes. La sencillez de la cinta al no ser demasiado gráfica, las destacadas interpretaciones del reparto en general, además de la atinada dirección de Arturo Ripstein, le valió el reconocimiento de la crítica. Nos va a matar. Nos va a matar. Número 6. Hasta el viento tiene miedo. Siguiendo con la tetralogía de Carlos Enrique Taboada, tenemos Hasta el viento tiene miedo, del año 1968, que se desarrolla en un internado de señoritas, dirigido por la estricta y temida señorita Bernarda. Claudia, una alumna del internado, tiene constantes pesadillas en las noches donde el fantasma de lo que parece ser una exalumna la atormenta. Un día, Claudia y sus amigas entran en uno de los lugares prohibidos del internado y al ser descubiertas por la señorita Bernarda, esta decide castigarlas haciendo que se queden ahí durante las vacaciones, a pesar de que la subdirectora, la señorita Lucía, quiere evitar a toda costa ese castigo. En su estadía, las chicas del internado descubren un suceso trágico del pasado que podría explicar muchos de los casos extraños que le ocurren a Claudia. La película estuvo protagonizada por Marga López, Alicia Bonet, Maricruz Olivier y Norma Lazareno. La historia de la cinta es sencilla, pero se sostiene y hacia la mitad da un giro bastante interesante. También tuvo un remake en el año 2009 que fue un rotundo fracaso. Número 5. La mansión de la locura. Basada en el relato de Edgar Allan Poe, El método del Dr. Tarry y del profesor Feder, y dirigida por Juan López Moctezuma, quien es otro destacado representante del terror mexicano, la película es una mezcla de terror, comedia y surrealismo. Cuenta la historia de un periodista francés del siglo XIX que descubre que un manicomio ha sido tomado por uno de sus internos, permitiendo que todos los pacientes hagan realidad sus más oscuras fantasías. La cinta es auténticamente un manicomio visual llena de personajes y situaciones extravagantes. Como dato curioso, el vestuario corrió a cargo de la pintora mexicana Leonora Carrington, una de las máximas representantes del surrealismo en México, que sin duda le suma bastante al concepto de la cinta. Número 4. Alucarda. También de Juan López Moctezuma y completamente polémica para la época en la que fue estrenada, Alucarda es una cinta del 77 que cuenta la historia de una joven huérfana que vive en un convento al que llega una compañera llamada Justine, con la que Alucarda desarrolla una profunda relación que con el paso del tiempo tomará incluso tintes sexuales.
El terror llega al convento después de que durante un paseo en el bosque, Alucarda y Justine encuentran unos gitanos que invocan una presencia maligna. Desde ese momento, fenómenos misteriosos y aterradores empezarán a manifestar. La película es muy gráfica y en ciertos momentos se vuelve bastante perturbadora. Hay sangre, desnudos en primer plano y algunos sacrilegios en pantalla. No es de extrañar que la cinta no tuviera una recepción positiva por parte del público de su época, aunque en la actualidad se ha logrado posicionar como una película de culto. Posee además la peculiaridad de haber sido filmada enteramente en inglés. Pray, Justine, pray. Número 3. Satánico Pandemonium. Siguiendo con la polémica, esta película del año 1975, dirigida por Gilberto Martínez Solares, desde el título ya anticipa lo que sería una producción atrevida y bastante controversial. La trama gira en torno a la hermana María, una monja joven que tiene un extraño encuentro en el bosque con un hombre desnudo. Ella huye, pero este misterioso hombre seguirá acosándola en el convento. Un día otra hermana la empieza a seducir declarándole su amor, aunque al final nos damos cuenta de que en realidad era el hombre que la ha estado siguiendo desde el principio, revelándose como el mismísimo Lucifer. La cinta es bastante explícita, mostrando desnudos en primer plano y escenas surrealistas que alterarían a tu tía la más religiosa. El subtítulo de Las Exorcistas se añadió para aprovechar el éxito que tuvo la película El Exorcista por aquel entonces. Y como dato curioso, algunas de las extras que aparecen como monjas eran en realidad prostitutas contratadas de burdeles. Así es, la película lo tenía todo para ser polémica. Número 2. El libro de piedra. En 1969, un año después del estreno de Más negro que la noche, Tawada estrenó El libro de piedra, su segunda película del género de terror, protagonizada por Joaquín Cordero, Marga López y Lucy Bug. La cinta nos presenta a la institutriz Julia Septién, quien fue contratada por el millonario Eugenio Rubalcaba para que cuide y eduque a su pequeña hija, Silvia, que no está en condiciones de ir a la escuela. Desde que llega a casa Rubalcaba, Julia se da cuenta de que hay algo extraño en cuanto a Silvia, y no tarda en descubrir que todo se relaciona a una extraña estatua de piedra ubicada en el jardín de la casa, que según Silvia se llama Hugo y con el que ha entablado una extraña amistad que trae consigo sucesos extraños de la mansión. La película es una adaptación libre de la novela Otra vuelta de tuerca de Henry James, aunque logró ganarse una identidad propia que le ha valido el cariño y reconocimiento del público mexicano. A diferencia de los largometrajes anteriores de Tawada que se han mencionado, el libro de piedra profundiza más en sus personajes y en su historia, guiándose por un camino un tanto más complejo y oscuro sin dejar la sutileza que caracterizó al director. Sin necesidad de grandes efectos especiales o elaborados maquillajes, como las demás, tuvo un remake en 2009 que la verdad ni siquiera tuvo relevancia. Y por supuesto no vale la pena ver. Pero es muy triste, ni siquiera hay flores. Cuando yo las quiero, él las hace crecer. Número 1. Veneno para las hadas. A diferencia del resto de las películas de esta lista, este largometraje carece de elementos sobrenaturales y se vale de un terror más psicológico para generar tensión en el espectador. Veneno para las hadas es una película filmada en 1984 que cuenta la historia de Verónica, una niña que es cuidada por su nana, quien le cuenta historias donde las brujas son las protagonistas, y la amistad que entabla con Flavia, una niña tímida y noble que pertenece a una familia caudalada. Verónica, envidiando todo lo que Flavia tiene, empieza a manipularla con la idea de que ella es una bruja. Al principio, Flavia duda de lo que Verónica le dice, pero una serie de movimientos astutos y acontecimientos coincidentes empiezan a convencer a Flavia del poder de Verónica. Una de las cosas más impresionantes de esta producción es el final, que es capaz de dejar una sensación bastante extraña en el espectador. La película es bastante particular, pues está contada a partir de la visión de las niñas. Nunca se ven los rostros de los adultos y la historia es llevada enteramente por las dos protagonistas infantiles. La cinta es considerada como el mayor logro de Tawada, siendo ganadora de varios premios Ariel, incluidos Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Dirección y Mejor Edición. Verdaderamente una joyita escondida del cine mexicano. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Espero que esta lista les haya gustado y los anime a ver alguna de las películas, para que de cierta manera recobren sus esperanzas en el cine mexicano. También ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.